Aún no se logra entender por qué la prisión preventiva no la habían decretado antes de que apareciera el cuerpo de Carolina. Exacto. ¿Se acuerdan que lo conversamos ayer y dijimos por qué los fiscales no se atreven o no quieren a tomar estas medidas antes? Porque con todos los antecedentes que vamos a ir analizando durante el día y que ya se han sabido, tenía herramientas más que suficientes para poder haber sido imputado esta persona con mayor anterioridad y de hecho a lo mejor haber proporcionado la información de dónde se encontraba el cuerpo de Claudia. Pero vamos al primer punto de todos los que analizamos y los que hemos escuchado el día de hoy en este control de detención, que es la ilegalidad de la detención. Acabamos de ver la nota del abogado donde dice mi representado se le trata como imputado en la carpeta investigativa. Me gustaría saber a qué se refiere con que lo tratan como imputado. Si esta persona está escrito ahí y dice imputado tanto, tanto, o él se sintió como imputado, porque son dos cosas totalmente diferentes. El segundo punto, fundamental, es la relación que tienen desde el año 2015. Se comprueba hoy día que Carolina tenía una relación sentimental con Neira desde el año 2015, es decir, una relación de 5 años. Sí. Una relación, Carlos, que iba y venía, no era una relación constante. O sea, incluso vivieron juntos en el 2016, pero esa relación terminaba, volvía, era una relación bien particular. Exactamente, y era una relación, de acuerdo a la narración que hizo la fiscal, bastante compleja y bastante tóxica en el sentido de que hubo mucha agresión también física por parte de Neira a Carolina, y es más, Carolina lamentablemente termina en un CEFAM atendida en el servicio de urgencia por una agresión que Neira comete contra ella en el año 2016. Ya. Ahora, en este ir y venir de la relación, o sea, están juntos, ellos se conocen, hay que decirlo, se conocen desde el colegio, pero la relación comienza en el 2015. En este ir y venir, ellos tienen un encuentro en el año 2020, a principios de este año, en febrero. Y ahí ocurre algo que no había pasado antes, que es la grabación de un video. ¿Nos puedes contar, Carlos, más o menos en qué contexto se da aquello? Así es. Vamos al tercer punto. A principios de este año, a principios del 2020, tuvieron como un reencuentro ellos y ahí se graba. Dentro de este juego que tenían íntimo, Neira graba sin consentimiento, y eso es muy importante dejarlo claro, que dentro de este juego erótico tiene que haber consentimiento siempre de ambas partes, y en este caso no lo hubo. Y él graba de manera sin permiso y oculta este video donde lamentablemente aparece Carolina de forma íntima. Y Carlos, y llama la atención porque en el contacto que tuvimos ayer con Oscar, con el marido de Carolina, él lo dice, me da la sensación de que a ella la llevaron obligada por algo, que ella no quería estar con él bajo su propia voluntad. Entonces, nunca habló de un video, él da la sensación que él no sabía qué había detrás de esta extorsión, pero calzaba, perfecto. O sea, su marido lo intuyó, siempre tuvo esa intuición de que ella estaba con él ahí en el sur por una obligación, por algo. Exactamente. Y es más, ayer yo lo dije aquí, Carolina seguramente puede o hay una opción que haya sido extorsionada por algún video o algún mensaje. El día de hoy supimos que era cierto. Y estaba este video íntimo que amenazaba Neira a Carolina y le indicaba que si no hacía lo que él le pedía, este video se lo iba a entregar a su familia. Es importante, Carlos, explicarle a la audiencia, a la gente que nos está viendo, cómo la Fiscalía se entera de toda esta situación, porque es algo que estaba muy íntimamente entre ellos dos. ¿Cómo se sabe hoy día en la formalización todo esto? Afortunadamente, Carolina le envía un mensaje de audio, un mensaje de WhatsApp de audio a una amiga. Y ahí le menciona todo esto. Y ahí queda este registro y se sabe que existe este video. Ella le menciona que Neira la estaba extorsionando. Entonces ahí este audio fue fundamental y lo presentó hoy día la fiscal como medio de prueba en contra de este imputado por estas condiciones que estamos conversando. Es un video íntimo
que finalmente sirvió como extorsión en contra de Carolina. Y Carlos, no sé si Pablo Yutronich sigue en el móvil, que no sé si alguno de los dos puede tener la información de mi pregunta, porque ella viaja al sur el 15 de junio y está hasta el 25 de junio en la casa de sus familiares. Sí. En esos 10 días, ¿ella se juntó con Ricardo Neira en alguna oportunidad o nunca lo vio? Y solo después el 25 ya se va a quedar con él. No lo sé, ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Se señaló algo así en la audiencia? Sí, lo que se sabe es que, claro, que del 15 al 25, Carolina estuvo con su familia en Ningüe, en la casa de sus hermanos. Eso es una realidad. Ella Sí. estuvo del 15 al 25 con ellos. Del 25 al 30, esos 5 días, claro, ellos se juntan y según lo que se conoce hasta ahora es que estaban juntos ellos, estos 5 días estaban juntos. Ella se fue a la casa precisamente de Ricardo Neira. Claro, y el 30 de junio ocurre esta discusión, esta pelea. Y muchachos, otro punto que igual es importante destacar. En este video que extorsiona Ricardo a Carolina, Ricardo le decía, o tú te vienes conmigo, o sostienes una relación conmigo, o yo le muestro este video a tus hijos. Claro. Eso se señaló hoy día en el control de detención y es sumamente importante destacarlo. ¿Y sabes por qué? Ricardo le habría dicho eso a Carolina. O sea, tú te vienes conmigo, tú dejas tu vida de lado para mantener una relación estable conmigo, si no yo le muestro este video a tus hijos. Entonces Carolina estaba viviendo esa situación de extorsión constante, sumado también a la violencia que existía entre ellos dos y específicamente por parte de él hacia ella, con golpes, malos tratos, etcétera. Ya, o sea, ahí se entiende un poco que ella se va a quedar con él prácticamente obligada por la amenaza de mostrarle este video a sus hijos. Porque yo te preguntaba, porque si es que cuando ella estuvo en la casa de sus familiares, lo habría visto como una pareja o que haya compartido, hubiera sido otro el escenario, pero ahora se entiende, claro, de que ella, extorsionada por este hombre, tiene que ir a quedarse con él, entonces. Exactamente. Germán Chisler en estos momentos está siguiendo la formalización en vivo y en directo. Ya terminó el receso. Germán está muy atento para ver si es que finalmente Ricardo Neira sigue preso, va a seguir en prisión preventiva, o si es que hay algún otro tipo de medida cautelar o incluso la libertad. La verdad es que aquí no sabemos bien qué es lo que va a suceder. A mi juicio, la situación es bastante clara en torno a Ricardo Neira. Los argumentos de la Fiscalía son bien poderosos. Pero los argumentos del abogado defensor también eran bien potentes, porque finalmente cuestiona hechos y informes que son esenciales, como incluso la causa de muerte, Carlos Gutiérrez, porque en lo que presentaron por parte del Servicio Médico Legal dicen que preliminarmente es una causa de muerte indeterminada, pero por otro lado, en el mismo informe realizado por el mismo perito, hablan de una asfixia por sofocación, y eso lo toma el abogado defensor de Ricardo Neira y lo presenta como diciendo, con este nivel de incongruencia, ¿qué pruebas reales tienen en contra de mi representado? Sí, ese es un gran detalle que hay que tener cuidado, especialmente, y esto es un consejo para todos los peritos, que hay que tener cuidado con las palabras que uno utiliza en los peritajes. Porque si bien es cierto, esto es un preinforme, o un informe preliminar, y ayer lo señaló la directora del Servicio Médico Legal de Ñuble, igual el abogado defensor se dio cuenta de este pequeño detalle, que es un gran detalle dentro de un proceso investigativo, de seguramente haber utilizado una palabra que no correspondía ahí, y obviamente el mismo perito se contradice en el mismo reporte. Obviamente sabemos que no es una causa indeterminada, porque el peritaje lo dice, y de hecho es más, habla del proceso y cuál fue la causa y la manera de la muerte, y la causa de muerte es una causa de muerte homicida y la forma de la muerte es por sofocación. Entonces lo tienen muy claro. Entonces seguramente la otra fue una palabra desafortunada que utilizaron ahí en el peritaje. Es bien llamativo porque tienen un nivel de detalles por parte del Servicio Médico Legal, de un nivel de peritajes que son de gran calidad, uno podría decir, porque se dan cuenta que el cuerpo fue trasladado, que el cuerpo no siempre estuvo en el lugar en donde fue hallado la ribera del río Ñuble. Se dan cuenta de las lesiones previas a la muerte, que la muerte no se provoca por ejemplo, haberse ahogado en el agua. Y se cae en un detalle tan menor como de señalar que la muerte es indeterminada, y que finalmente es de lo cual se agarra el abogado defensor de Neira. Exacto, ese es el detalle, que nosotros no nos podemos equivocar, porque es como el médico.
es lo mismo que un médico diagnostique a una persona y le dé un medicamento y le entregue un diagnóstico diferente y después le entregue un remedio para otra cosa. Es exactamente lo mismo. Entonces, es ahí donde tienen que tener cuidado y ser más meticulosos, especialmente en las palabras, o a lo menos leer 2 veces el peritaje. Ojalá que eso no cambie la historia de este juicio o de este control de detención, porque las otras pruebas son muy contundentes y se sabe y se entiende que es un error, básicamente, el error de utilizar una palabra por sobre otra. Dentro de las pruebas que tenía la Fiscalía para demostrar la participación de este hombre en el asesinato de Carolina Fuentes estaba primero el informe del Servicio Médico Legal que atribuye a terceras personas la muerte de Carolina a través de golpes y presumiblemente asfixia por sofocación. Está también el tema del tráfico de los celulares y ahí me gustaría detenerme porque hacen que finalmente la teoría de este hombre que dice que el día 30 fue a dejar a Carolina Fuentes a Chillán se haga humo completamente. No solo las cámaras que están cerca del terminal de buses no lo muestran, sino que el tráfico celular señala que él nunca, la geolocalización de su celular, él nunca estuvo en Chillán en ese día. Exacto, se recuerdan que vimos... Toda esta semana hemos visto la ubicación de las cámaras, vimos que habían 2 servicentros en el lugar, que el terminal de buses tiene cámaras de seguridad. Y también conversamos esto de los GPS del teléfono. Sí. Y esto nos dio una localización exacta de la persona, tanto del imputado como de la víctima. Y bota de inmediato la teoría o las declaraciones que él dio y genera una contradicción él mismo, tras decir una cosa en su declaración cuando fue llamado como testigo a declarar, versus la evidencia física que contrastó la Policía de Investigaciones en este trabajo. Claro. Sí, Carlos. Solamente para decirte que el juez de garantía está justamente haciendo la misma explicación que estás haciendo tú en estos momentos, hablando en el mismo orden de estos puntos, diciendo que los partes policiales datan de determinada fecha, por lo tanto la detención es legal. Habla también de la diferencia de los informes de las autopsias, pero él determina que, si bien es cierto, hay una causa indeterminada de muerte, sí descarta algunas formas de haber perdido la vida. Y se inclina, dice más bien, se presume que fue asfixia por sofocación. Ratifica la existencia de convivencia entre el imputado y la víctima y también en estos momentos está hablando del tráfico de llamadas. La última llamada de Carolina es hacia su hermana cuando iba a viajar del sur hacia Santiago y desde ahí en más no hay más llamadas, sino que solo tráfico de datos a través del WhatsApp principalmente en una ubicación geográfica donde la señal no aparece en Chillán, más bien aparece en la casa del imputado. Eso es lo que está aconteciendo en este momento. Perfecto. Para fundamentar si queda o no en prisión preventiva. Con eso, Carlos, se confirma que ella efectivamente estuvo en esa casa y además se empieza a caer toda esta especie de castillo de naipes. Se confirma que el celular está en la casa de Ricardo Neira. O que sigue ahí. No, porque, o sea, en el fondo, los contactos telefónicos, a ella la última vez que se le escucha telefónicamente, que se sabe que está viva, es el 30 cuando llama a su hermana para avisarle que al día siguiente se va. Sí. ¿Ya? Está en la casa de Ricardo Neira, en la geolocalización y el tráfico de datos y a la antena que se conecta la muestra a ella ahí. Alrededor, ellos van a Quirihue con la suegra, con la mamá de Ricardo, la lleva un Cefama Control, vuelven, almuerzan y ahí hay una pelea. Sí. Y en esta pelea se apaga el celular de Carolina. Presumiblemente la pelea comienza porque él le revisaba el celular. Perfecto. El celular se queda sin batería y queda apagado. El último contacto es con la hermana el 30 antes de llegar a almorzar. Y después se vuelve a prender al día siguiente y los días subsiguientes. Y siempre la geolocalización es una vez en Chillán, pero lo curioso es que se está conectando la misma antena que la de Ricardo Neira. Exactamente. O sea, están los 2 celulares al lado y después siempre es la antena de la casa de él. Cuando él decía que no estaba, que ya la había dejado, se había ido. A eso iba, Carlos, que en el fondo el tipo intentó montar un castillo de naipes enviándose mensajes a él mismo desde el teléfono de Carolina para que se creyera que era ella la que lo texteaba. Y resulta que la antena lo georreferencia a él y al teléfono de Carolina en el mismo lugar. Ahí evidentemente es él el que se está mandando los mensajes, ¿no? Exacto. Él estaba generando una coartada de decir, Carolina estaba trabajando y estaba enviando estos mensajes y yo estaba enviando y yo lo estaba recibiendo. Lo que nunca pensó es que iba a tener los 2 teléfonos celulares juntos y iban a localizarse en la misma antena.
es decir, la persona que estaba todo en la misma zona. Entonces nos vamos al primer punto, que hablamos de la ilegalidad de la detención, de acuerdo a lo que nos acaba de decir Germán y lo que hemos ido analizando. El juez la declaró totalmente legal, así que se elimina eso y sigue ratificándonos toda la información que estamos analizando hasta ahora. Vamos al quinto punto. ¿Cuál es? Que es fundamental y les va a parecer muy, muy conocido por otros casos lamentables que hemos sabido durante este último tiempo. A ver. Neira, en su teléfono celular, recordemos que fue requisado por la Policía de Investigaciones, la Policía de Investigaciones analizó el contenido del teléfono y adivinen qué encontró. Encontraron búsquedas en Google con algo tan específico, y de hecho lo tengo anotado aquí y lo voy a leer, como cuánto demora un cuerpo en descomponerse. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esas búsquedas en su casa, pero obviamente no es normal. Claro. Entonces, desaparece Carolina en su domicilio, tiene la antena de celular ahí, hay antecedentes de una relación entre ellos, él la extorsiona con un video y misteriosamente este señor busca en Google cómo hacer desaparecer un cuerpo. Casos donde ha habido esa pregunta o similares, Ámbar, recientemente Hugo Bustamante hace una búsqueda. En el caso del profesor Nivaldo Villegas también hay una búsqueda similar respecto de la cantidad de un medicamento que Joana Hernández le quería dar al profesor Nivaldo Villegas. También apareció en la investigación. Entonces, el mecanismo, el método que quieren implementar, lo buscan en internet y eso evidentemente aparece luego en la investigación, Carlos. Y Carlos, todas estas pruebas que hemos escuchado hasta el momento, porque sabemos que la audiencia todavía está en curso y Germán aquí está atento, anotando todo lo importante, ¿se podría determinar si esto fue con premeditación o eso todavía no se habla en la audiencia? Dentro de lo que yo escuché en la audiencia aún no se hablaba respecto a eso, pero evidentemente tenemos antecedentes que hay una extorsión de por medio para que Carolina hiciera todo lo que este señor Neira solicitara. Y tenemos, como te digo, el tema de la búsqueda como evidencia. También aquí a lo mejor podemos tener una intencionalidad después, porque de acuerdo a lo que indicó el Servicio Médico Legal y acaba de ratificar el juez, es que el cuerpo, de acuerdo a los antecedentes que aporta esta institución, ratificó que el cuerpo fue cambiado de lugar. Y eso, es decir, hubo una escena del crimen primaria, que es donde ocurre este crimen. No podemos dar detalles, obviamente, de esto por la hora. Hay una escena secundaria donde se deposita el cuerpo por primera vez y después el cuerpo fue encontrado en el lugar donde se encontró el día lunes. Y esto se relaciona con el GPS del teléfono de Neira. O sea, Neira estuvo en los lugares donde se presume que el cuerpo estuvo depositado en primera instancia. Se habla incluso de un sector llamado La Palma, que sería donde él el día 30 estuvo más de 50 minutos, un sector que no era habitual que él transitara, que queda cerca de Quirihue, que posteriormente estar 40 minutos en este sector, va a Quirihue, regresa al sector de La Palma otros momentos más, posteriormente vuelve 21 días después. Él regresa a ese sector el 21 de julio, que es donde la Fiscalía presume que hizo un movimiento del cuerpo de Carolina. La fiscal Nayaret Mancilla habló y expuso todos los antecedentes que tiene el Ministerio Público para culpar a Ricardo Neira. Pasemos a escuchar sus palabras. Primero, en relación a la existencia del hecho punible, señalar, su señoría, que lo que plantea la defensa acá, lo que entendemos que discutiría la defensa, su señoría, es que la causa de la muerte de la señora Carolina Fuentes es una causa de muerte indeterminada y por lo tanto no podríamos nosotros estar estableciendo que efectivamente esta persona falleció producto, ¿cierto?, de una acción homicida. La verdad, su señoría, es que parece que la defensa no ha escuchado la larga exposición que hizo el Ministerio Público en relación con los antecedentes que existen hasta ahora en la carpeta investigativa. Efectivamente, existe por parte de tanto de la doctora Aldana e incluso del Servicio Médico Legal una hipótesis respecto a cómo la persona de Carolina Fuentes habría fallecido. Y se ha descartado primero que esta muerte haya sido producto, por ejemplo, de una enfermedad o segundo de un suicidio. Pero sí existen claramente por parte tanto de la doctora Aldana como del Servicio Médico Legal una conclusión en relación a
una hipótesis en relación a la forma de fallecimiento, y lo señala, dice, ante las diversas hipótesis diagnósticas, esto es a lo que explica o señala el cuerpo al ser periciado por parte de los médicos, primero dice, considerar la imposibilidad de diagnosticar una enfermedad y la ausencia de alteraciones macroscópicas de los órganos, señala también el estado de putrefacción del mismo, lo cual limita un análisis histopatológico. Tampoco se encontró evidencia física externa o interna de trauma grave, pero lo señala que efectivamente se descarta la asfixia por sumersión y que todos los signos externos del cadáver dan cuenta efectivamente de golpes, tanto en la parte de la cabeza de la víctima, en la parte de los brazos, también un golpe en la espalda, y además los signos cadavéricos de la víctima dan cuenta efectivamente de que habría habido una asfixia, y además se habla de intervención de terceros. Es decir, con todo eso nosotros podemos efectivamente dar cuenta a su señoría de la forma en que la víctima habría fallecido. Segundo, refiriéndome también a la ocurrencia de los hechos, en cuanto a la participación, su señoría. Señalar que, si bien es cierto, la defensa ha dicho que existen indicios y que esos indicios son contradictorios, la verdad es que no es así. Estos indicios que existen son indicios graves, son indicios, además son múltiples indicios, y esos indicios además son concordantes y determinantes entre sí. Por eso, cuando se hizo la exposición del Ministerio Público, se explicó fecha por fecha. Su señoría, el día 30 de junio, que es el último día que la víctima sale desde el domicilio del imputado en compañía de este, es el día cuando el teléfono de Carolina Fuentes no tiene más actividad de llamadas. Nos referimos, como usted sabe, y todo el mundo, digamos, esto es un hecho público conocimiento, los teléfonos celulares, estos aparatos, tienen tráfico de voz, que se refiere a las llamadas, etcétera, y los tráficos de datos. Desde el día 30 de junio nunca más hubo una llamada de Carolina. Es decir, hasta ese día Carolina ocupó su teléfono, y desde ese día para adelante, desde las 4 de la tarde para adelante, que es cuando se le pierde en definitiva el rastro en compañía del imputado, nunca más se vuelve a hacer una llamada, solamente hay tráficos de datos. En segundo lugar, su señoría, lo que tenemos en claro es que la declaración que voluntariamente prestó el imputado en su momento en calidad de testigo de una presunta desgracia, su versión era que ese día, a esa hora, ella la trajo hasta la ciudad de Chillán y que la dejó aproximadamente a las entre 7 y 8 de la tarde, ¿cierto? La dejó en el terminal de buses de Chillán. Pues bien, ha sido demostrado que eso no ocurrió, que Carolina Fuentes no abordó ningún bus en el terminal de buses, que no concurrió hasta la ciudad de Temuco, como de alguna forma se trató el imputado de implantar una prueba en el sentido de que ésta habría viajado hasta otra ciudad. Se entrevistó a testigos para saber específicamente si eso había ocurrido así, y no había ocurrido así. El teléfono de Carolina permanece durante todo el tiempo en poder del imputado, mientras este está en la ciudad de Quirihue, desde donde nunca, en el sector de Portezuelo, desde donde nunca salió el día 30 de junio, más que para ir a la ciudad de Quirihue y para ir al sector de Las Palmas. Ya desde ese lugar nunca el teléfono salió, por lo tanto el imputado nunca vino hasta la ciudad de Chillán. Segundo, el día 1 de julio, como lo dijo tal cual lo explicó el fiscal detalladamente, no quiero insistir sobre los mismos antecedentes, pero todos los mensajes que fueron salidos desde el celular de Carolina fue mientras el celular de Carolina estaba al lado del celular del imputado, y eso fue en la ciudad de Chillán. Y estamos tan seguros de eso, su señoría, porque incluso el imputado ese día concurrió a San Fabián, que es una localidad que queda a 10 minutos de Chillán, donde sacó una fotografía para mandársela a su empleador, y esa fotografía está sacada también ese mismo día y está en el mismo rango de antenas donde también estaba el teléfono de Carolina. Por lo tanto, sabemos que ese día el teléfono del imputado estaba en poder del imputado, porque ese día incluso sacó una fotografía